es lo que se ha conocido después de tantos años y es la experiencia de personas que, como usted, decidieron hacerlo público. ¿Por qué? El por qué es algo que yo mismo no me lo puedo explicar si no fuese por una palabra que estoy tratando de usar muy seguido, que es disparadores, los disparadores. Ajá. Yo llevo 29 años de casado, tengo 2 hijos. Recién a los 18 años de casado se lo comento a mi mujer, con la promesa de, entre los dos, de no contárselo a nuestros hijos hasta que no tuvieran 21 años. Eso quedó entre nosotros y yo siempre lo digo, ¿no? La primera vez que esto lo hago público no fue el 30 de diciembre como se dio en el diario La Nación, que fue la primera nota, sino fue antes, por otro disparador que siempre lo nombro porque en cierta medida, entre comillas, es como un padrino, es un disparador padrino, que es en un programa, en los almuerzos famosos, Franco Torchia, que es periodista, él cuenta sus abusos de joven y yo le mando un mensaje de texto, estaba viéndolo un messenger y sin conocerlo le digo, mirá Franco, te estoy viendo, qué valentía la tuya, yo estoy casado, tengo 2 hijos, me pasó algo parecido, me gustaría hablarte. Él me llama y me invita a un programa en noviembre del 2015, en vivo, donde hablamos durante 1 hora de esto, a las 12 de la noche en una radio. Y después lo que sucede, digamos, la introducción está perfecta, pero esa reunión en realidad es consecuencia del estallido que provocó sin querer en diciembre con la nota de La Nación. Pero se reunieron en un grupo de exalumnos. Claro, pero eso es posterior a que explota todo. Y la realidad es esta, se produce un segundo disparador fuerte para mí, que es cuando Macri gana las elecciones. Sale, no sé si recuerda, una nota que sale en La Nación muy chiquita que hablaba del cambio del escudo del colegio o de la asociación, que en honor a Mauricio Macri, que era exalumno, se le iba a agregar una corona dorada al león, a un león rampante. Yo eso lo leo y, como le dije a algunos, me produce una ira, no hacia el colegio actual, no hacia los alumnos o hacia compañeros, pero sí al pasado, ¿no? Y la ira fue de decir, ¿por qué van a poner una corona dorada porque un exalumno llega a presidente? ¿Y qué hacen con todos nosotros? Yo ya ahí me lo empiezo a preguntar, ¿qué hacen con nosotros? Yo sabía que no era el único. Me quedo muy tranquilo, le escribo por una contestación que Mauricio Macri, ya presidente, le escribe al colegio, pidiendo que no cambien el escudo, que no era tiempos. Y yo le escribo entonces al director actual del colegio en diciembre del 2015, poniéndole, acabo de leer una nota por lo del escudo. Agradezco en primer lugar al flamante presidente la humildad de pedir que no se cambie el escudo. Hago referencia al Papa también, diciendo como que estaba enojado que todavía el Papa no se había comunicado con los argentinos y no había felicitado al nuevo presidente. Y el tercer punto es que le planteo, le digo, yo fui exalumno del colegio, me considero exalumno del colegio. Y si ustedes tienen pensado cambiar ese escudo por poner una corona dorada en homenaje a Macri, creo que deberían pensar en agregar una corona de espinas por las aberraciones que se cometieron años atrás en el colegio. Eso es diciembre de 2015. No tengo respuesta inmediata y bueno, llega la respuesta en mayo, que me invitan a una reunión en el colegio, reuniones muy amenas, donde en realidad desde mayo hasta septiembre habrán sido 7 reuniones con el director actual, que es laico, que no tiene nada que ver con el Newman de antes, y algunos miembros del board de la junta de exalumnos. Y bueno, lo que ellos entendían o lo que sugerían era que yo no tenía que preocuparme por otras víctimas, que me preocupara solo por mí, que tenía que entrar en un tratamiento. Bueno, pero le reconocieron esa calidad, esa condición de víctima a usted. Ellos lo que decían, sí, que pasó hace mucho tiempo, ¿en qué te podemos ayudar? Y yo lo que le decía era, quiero que me ayuden a que otra gente hable y que el colegio pida perdón
internamente, digamos, Bueno, puertas claro, adentro. porque con el padre Alfredo ya no se podía proceder el padre Alfredo judicialmente no. porque murió. El padre Alfredo no. Había muerto en el 97. Sí. ¿Y a usted qué le pasó? Lo mío con él sucede en 7º grado, en realidad como consecuencia de un abuso sexual que yo venía sufriendo en casa con un encargado de la casa de mis padres. Y eso lo dijo muy bien usted en el arranque. Hay gente que puede contar, hay gente que no, hay gente que elige referentes para hacerlo, otros no, y tiempos distintos. Claro. Y mi seguridad en ese momento fue, después de lo que yo estaba viviendo en casa, fue hablarlo con el padre Alfredo. El padre Alfredo era el que confesaba, era el que daba las misas. Era razonable, por otra parte, ¿no? Sí. Recurrir a una Exacto. persona con esa... En realidad en esa edad, estamos hablando 7º grado, son 12 años. 12 años, sí. En esa edad y sobre todo con la educación que teníamos, el catequesis de ese momento, en realidad cualquiera que vistiera una sotana en el colegio para nosotros prácticamente era Dios. Sí, sí, se entiende, claro. Hoy por ahí la gente no lo logra entender así, pero sí, en ese momento era Dios. Y bueno, él tenía un departamento muy chiquito, una habitación debajo de la capilla. Para acceder a su departamento había que pasar por atrás de la sacristía, bajar una escalera, una puerta corrediza, y a veces las confesiones las hacía ahí. En ese momento, que no fue una confesión la mía, sino fue un pedido de hablar sintiendo culpa, y eso termina, bueno, boca abajo, semidesnudo, con los pantalones y el calzoncillo bajo, con la camisa y la corbata puesta, el corbatín. Se sienta en la cama, me empieza a hacer preguntas de lo que me pasaba en casa, me pone en un momento una almohada sobre la cabeza, saca algo que creo que fue un cinturón, me produce un manoseo, que eso después se constata con un montón de alumnos, ¿no? Que el procedimiento era igual, y me da 10 cinturonazos. Cuando termina dice, esto ya está, esto es un secreto entre Dios y vos, estás perdonado. Cuando termina esto y dice estás en paz con Dios y no lo tenés que hablar con nadie, el recuerdo imborrable, que es algo muy coincidente en todos, es una bolsa de caramelos sobre el escritorio, él me quiere unos caramelos, yo salgo llorando con un codazo o intento tirar un codazo, vuelvo a clase y nunca más se habla. ¿Y cómo siguió la relación con este cura? No, yo nunca, es como que dejé de confesarme, dejé de ir a misa, dejé ¿Él no lo buscaba? O sea... No. No. Le decía, bueno, ven, No. tengo que hablar con vos. No, eso por lo menos conmigo fue una sola vez. Estamos hablando de acontecimientos ocurridos hace más de 30 años. No obstante, la policía de Irlanda está interesada en estos casos. No sé si se comunicaron contigo a propósito del conocimiento que se tiene ahora de lo ocurrido hace tanto tiempo en el Cardenal Newman. Sí, bueno, la noticia, digamos, inicial sale el 30 de diciembre. Se produce una división en mi comunidad, digamos, que involucra a todo, amigos, familiares, conocidos, algunos que no entienden por qué, la pregunta del por qué ahora, y yo siempre digo es como un volcán. Sí. O como un grano, si es siempre una pongo pregunta la misma... obligada, pero también, nada, vale la pena la respuesta, ¿no? Sí, pero yo siempre contesto lo mismo. Es aquella persona que tiene un lunar y vive hasta los 90 años y una persona tiene el mismo lunar y a los 14 le agarró un cáncer y se murió a los 16. ¿Está? Entonces hay gente que seguramente, y es un poco lo que quiero luchar ahora, es así tengas 70, 80 años, no te quedes con esto adentro, porque el día que te vas, el día que se te está acabando, vas a sentir una carga muy pesada. Entonces ese es el mensaje, libéralo, contalo. Hay un tema con eso de liberarlo y contarlo, que tiene que ver con un sacerdote ahora, Sí. que ha escrito una carta. Si me permite un segundito Sí, nomás. claro. No, sí, Esto es un último recurso que hago, y sé que en este momento más de uno debe estar enojado, pero lo tuve que hacer, porque yo desde diciembre hasta marzo, y no me pongo en segunda definición de víctima de decir estuve solo, porque tuve muchísimo apoyo de gente de Newman de todas las edades, de madres de chicos actuales, pero hubo un grupo muy fuerte
que entendía y sigue entendiendo de el por qué, el para qué, con qué intención lo haces, ¿Para qué ahora? por qué Ya ahora, pasó, ¿con qué si tiene que necesidad? ver contra el colegio actual, si tiene que ver contra No, Macri, bueno. si tiene que ver contra mis padres, si tiene que ver contra la iglesia. Entonces, ¿Ese es un grupo de compañeros, ex compañeros del colegio? sí, sí, sí. Entonces llegó un momento que es cuando el doble discurso, yo llegó un momento que dije basta. Le di mucha importancia, yo creo que sin algunos medios que apoyaron de entrada y sin las redes sociales, que muchos quieren que la cierre, esto no hubiese pasado. Esto no se hubiese sabido. Entonces, cuando sale la nota del diario La Nación, el 30, al día siguiente yo ya tengo el primer caso, que es de un hermano de la congregación, no un pasionista. A los 3 o 4 días ya tengo 7 del Newman y cerca de 40 personas que no son del Newman, abusos intrafamiliares de todo el país. A los 20 días yo ya tengo 17 del Newman y 140 casos de afuera, de padres con hijos, de abuelos, un desastre, un desastre. Sí. Entonces, en marzo, esta persona que escribe esta carta, nos escribe una carta porque él ya tiene conocimiento a través de lo que yo venía contando, a través de otros testimonios y seguramente a través de su actividad sacerdotal. Entonces, él nos escribe esta carta. Yo, por un tema de privacidad, no quise poner su nombre. No, Los que la leen y los que la leyeron en el Facebook mío saben de quién estoy hablando. ¿Por qué? Porque dije, no puede ser que 7 meses después, a que esto se hiciera público, donde ya se sabe que hay, yo digo que son 22. Si a mí no me creyeran, el colegio ya sabe que a su comisión fueron 5, lo dice el mismo colegio. Sí. Entonces no se trata de cantidad. Y entonces en un momento dije, bueno, no se trata de cantidad, la carta la tengo que hacer pública, sin nombrar a los que estaban involucrados, pero para que se entienda. Porque hoy se van a dar cuenta que tal vez Rufino, tal vez Juan, Pablo o quien sea que hablamos, no tenemos la imagen por ahí que la comunidad cerrada del Newman sí por ahí tiene de esta persona, que es un amigo, que es un exalumno y que encima es sacerdote. Lo que quería decir, al referirme a la carta, era, quería mencionar el título de la carta. No se sana lo que no se habla. Por eso la quise publicar, por ese título. No se sana lo que no se habla. Es un muy buen título, muy buen título. Y yo no la voy a leer toda, obviamente, pero algunas partes donde este sacerdote dice, entre otras cosas, habla de la camada 8. Sí. A ver, ¿no se puede explicar? Porque dice, carta a la camada 8. Yo, Ricardo, me sería mucho más fácil poner qué camada es. Camada 8. Es una camada de los 80. Está bien. ¿Y por qué pongo así? Sí. Porque de la camada 80 a la 89, la gente sabe quién es, o sea, mis amigos saben quién son, pero No, de la ya camada sé, 80 pero a la bueno, 89, el público, público de la 80 a la 89, en el Newman debe haber por lo menos 14 curas. Entonces que cada uno piense qué cura es el que lo escribió. Solo en la camada 8 creo que hay más de 10 abusos, dice la carta. Sé que en otras camadas hay abusos. Los describe los abusos, como dijimos antes, es como Rufino dijo minutos antes, son cuestiones perversas. Son cuestiones perversas que sí involucran hasta material genético, por no decir otra palabra que ustedes entienden. Chico de 7º grado habla, bueno, de hecho, vos también lo decías. Nada, hasta terminar todo con caramelitos. Pasando los días posteriores a la reunión, dice aquí, fui sintiendo un profundo dolor por todo el dolor de tantos de ustedes y otros que sufrieron en el colegio. Que había rumores de que el padre Alfredo era un perverso, había. Sí, había rumores, sí, había, dice este sacerdote ahora. Como les compartí en la reunión, el tema de los abusos me ocupa el corazón desde hace más de 15 años, por distintas razones. Hablé con algunas personas y seguiré hablando. Estos son mis sentimientos. Bueno, en fin, partes de una carta, continúa, por supuesto. Por último, por el momento les pido perdón de corazón a todos por los hechos aberrantes que hemos sufrido por consagrados de la Iglesia. Un fuerte abrazo. Ahí hay un parrafito que porque no lo expliqué antes. Sí. El abusador de la mayoría de los chicos hoy grandes del colegio falleció, el hermano falleció, el que está vivo hoy, Hay otro más.
que es por eso que la policía de Irlanda se contacta, es el que en tercer año mío de colegio, y donde se producen la mayor cantidad de casos, Sí. era el rector de Newman, que hoy vive y hoy está en Irlanda, que es el brother John Burke. Lo defienden a rajatablas mucho, pero él mismo, este sacerdote, Sí. hace las mismas preguntas que yo vengo haciendo. Cuando yo las hacía, me decían, estás pensando mal del brother John Burke. Cuando él las hace, seguramente le dan otro tenor. Y la policía de Irlanda hoy, no, ni más ni menos lo que está haciendo es diciendo, John Burke fue rector de un colegio conducido por los Christian Brothers en Sí. Argentina, donde se produjeron al menos 5, 10, 20 abusos. ¿Sabía o no sabía? Esas son las preguntas que le están haciendo. Claro, que son- es verdad. O sea, de las personas de aquel entonces, Burke todavía vive. Burke vive. Y vive en Irlanda. Es un referente de la congregación, Vale medio la pena, retirado. medio retirado, pero vale la pena la aclaración de la actualidad de este tema para la policía de Irlanda, porque hay una Sí, persona que él está no vivo. fue abusador. Bueno, pero acá hay una pregunta que hacías recién. ¿Burke no sabía? ¿Fue cómplice? ¿Ocultó? ¿Utilizó información sugerida del secreto sacramental del padre Alfredo para conducir el colegio? Bueno, esas son las preguntas que se hace. Es verdad, yo lo salté esto No, está bien. antes, pero bueno, tiene derivaciones que llegan, justamente hasta la actualidad y hasta Irlanda. Y un poco, Ricardo, la idea de esta carta, que la publiqué en mi Facebook antes de ayer, fue para decir, quiero cortar con el tema Newman. Y elegí un poco el programa cuando me llamaron. Yo les dije, o sea, no quiero seguir insistiendo que el Newman fue todo. En mi vida sí, en la de otros también. Yo ahora, digamos, la idea nuestra es tratar con gente, trabajar en prevención, de ayudar a la gente a hablar. Y evidentemente algo pasó. O sea, yo si en algo le estoy agradecido a esos disparadores, lo del escudo, lo de Macri, lo de Franco Torchia, es por ejemplo lo de hace 2 o 3 días que me entero la nota que le hacen a Víctor Laplace, donde él cuenta el abuso en su colegio de curas de Tandil. Y uno lo ve, los ojos, y es lo mismo que uno siente. Ahora, eso no quiere decir... El patrón se reitera, ¿no? Se reitera. Se reitera. Y se yo lo que reitera digo aquí y es, en cualquier parte del mundo. el tema es cómo uno quiere tratar. Yo nunca me sentí víctima, nunca quise que me trataran como víctima. Bien. Llevo mi familia normal, pero sí no estoy dispuesto a decir lo que el pasado, que fue negro, si a mí no me cuesta hablarlo, lo voy a seguir hablando hasta que se saquen los últimos trapitos al sol. Rufino, muchas gracias. No, por favor, a ustedes. Muy amable.